Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones en Red. El día de hoy vamos a estar conversando con Guillermo Frutos, nuevo head coach de nuestra institución. Viene del Real Madrid, las últimas 3 temporadas se desempeñó ahí como entrenador asistente, fue campeón de Euroliga, 2 veces campeón de ACB, 2 veces campeón de Supercopa, una vez campeón de Copa del Rey y bueno, llega hasta Chile porque ya se sentía listo para encabezar un proyecto y sintió que este lugar era el lugar idóneo para hacerlo. Así que los dejamos invitados a escuchar esta conversación muy interesante con nuestro nuevo head coach Guillermo Frutos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro club, bienvenido también a este espacio y muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío. Quería empezar un poco por el principio de tu vida, quizás cómo empiezas, cómo te introduces en el mundo del básquet. Además estudias Derecho, o sea, estudiaste Derecho, no estudias Derecho hoy en día. ¿Y por qué decides estudiar Derecho? Y si lo del entrenador era algo que querías hacer desde siempre y esto fue un poco tener una seguridad, o si se fueron dando de manera simultánea. Bueno, pues más bien de manera simultánea. La verdad es que yo me voy como adolescente a Estados Unidos a vivir allí y allí me empapo mucho del baloncesto. Voy a jugar, pero también empiezo a hacer algo de análisis de vídeo, me acerco al cuerpo técnico y ahí es verdad que me empieza a picar un poco el gusanillo de entrenar. Cuando vuelvo a España, yo tenía como objetivo ser entrenador profesional en algún momento. Lo que pasa es que eso, yo sabía que era un objetivo complicado y que era ambicioso. Y bueno, mi padre estudió Derecho y ejerció como abogado y uno de mis hermanos también estudió Derecho y Ciencia Política como yo. Entonces en casa, digamos que las conversaciones en la cena habían sido muy jurídicas siempre. Entonces esa era una salida que a mí me atraía como disciplina y me atrae, me gusta. Y lo disfruté esos estudios, pero a medida que hacía compatible los estudios universitarios, después una pequeña empresa de traducción jurídica con mi hermano, con el entrenamiento en cantera semiprofesional, pues ya vi que podía intentar alcanzar cotas más altas. Si bien son cosas muy distintas, ¿tú les ves cosas en común o algo de tu formación profesional jurídica? No obviamente lo jurídico, pero ¿crees que te ha ayudado en tu carrera como entrenador? Yo creo que me ha ayudado muchísimo. Yo creo que soy mejor entrenador por esa formación un poco paralela al deporte y al baloncesto. Creo que te amuebla la cabeza, te ayuda en la expresión oral, en la expresión escrita, en la relación interpersonal. Creo que amueblarse de esa manera y formarse de una manera más integral siempre ayuda. Yo creo que me convierte en un entrenador más completo, más empático, más formado globalmente hablando. Llegas muy joven al Real Madrid, con 31 años, me dijiste recién. Algo que quizás para muchos es quizá el objetivo, el gran objetivo, casi lo que está al final de la carrera, a ti te toca casi al principio. Primero, ¿cómo llegas al Real Madrid y cómo te lo tomaste en su momento y si dimensionaste lo que era? Pues verás, yo llego a través de Chus Mateo, a quien considero no solo un amigo, sino también un mentor, absolutamente. Yo había trabajado con él como director técnico de sus campus, como tecnificador en distintas, en su academia, en distintos programas de tecnificación de élite que él plantea. Y cuando él me llama para el Real Madrid, yo salgo del filial del Fuenlabrada, para mí es un shock, es un impacto muy grande. Yo de hecho te confesaré que pensaba que él a lo mejor podía recomendarme para entrenar en la cantera del Real Madrid, que quizá parecía un paso a priori más natural, si es que existen los pasos naturales en estas carreras. Pero cuando él me llama, bueno, fue un impacto grande. Recuerdo que estaba además dirigiendo uno de sus campus en el sur de España y llamé a mi mujer, que estaba en Alemania, y bueno, nos pusimos en marcha. Yo creo que lo supimos dimensionar bien pronto y creo que lo que supimos entender es que iba a ser una etapa que había que vivir al máximo y disfrutar, pero que tenía una apertura, pero que iba a tener también un punto y final seguro, para evitar, por un lado, la posible frustración y, por otro, para mantener una ambición que yo siempre he tenido, que es ser primer entrenador. Yo creo que los entrenadores nos preparamos para ser primeros entrenadores. Con esto no quiero decir que yo no haya ejercido mi profesión con máximo rigor siendo ayudante y que no pueda ser ayudante en el futuro, por supuesto que sí. Pero yo creo que por carácter, por impulso, por una ambición bien entendida, tenía ganas de ser primer entrenador, de manera que también viví la etapa en el Madrid como una etapa que iba a ser necesariamente temporal y como una etapa de formación. Y así lo fue. He aprendido muchísimo de Chus, de mis compañeros también de viaje esos años. Y, hombre, te puedes imaginar que con 31 años llegas al Real Madrid,
que además era mi equipo como aficionado. Ya. Yo era socio del Real Madrid, iba a ver los partidos a primera fila del pabellón. Y bueno, pues es una mezcla de emociones por la ilusión de trabajar allí y por el vínculo emocional que tienes también con el club. Claro. Estás 3 años, no sé si creo que el primer año sales campeón de la Euroliga. Así es. El primer año que estás allá, el segundo pierde la final, si no me equivoco. Correcto. Esa primera final la ganan, creo que al Olympiacos, ¿o no? Esa primera final nosotros la ganamos al Olympiacos en un final brutal. Sí, la ganan por 1 y creo que entra el último cuarto, además perdiendo. Entramos perdiendo, de hecho te diré que entramos perdiendo por 6 a falta de 2 minutos y medio. Ya. Metemos un par de triples importantes y luego el tiro que, bueno, yo creo que el propio Sergi Llull lo ha dicho, ¿no? El tiro de su carrera, ese tiro por encima de Fall. Y luego defendemos la última, le estaré siempre agradecido a Adam Hanga por esa defensa, es Lucas, en la primera Euroliga que ganamos. ¿Y cómo es eso desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista emocional? Al final es lo máximo, lo que puede optar. Está bien, tú dices que obviamente uno siempre prefiere ser el primer entrenador, pero es el máximo torneo el máximo torneo internacional a nivel de clubes con diferencia. Así es. Bueno, pues es una explosión primero de felicidad y de sensación de recompensa al trabajo que habíamos hecho. Para mí, el primer año fue un año de adaptación y en términos de carga de trabajo y de gestión de los tiempos, de los viajes, de las madrugadas de vuelta de partidos de Euroliga lejos, en vuelos largos, en charter, pues eso para mí fue un cambio de vida total y absoluto. Y esa recompensa final fue extraordinaria. Yo creo que a mí no me quitó en ningún caso hambre, ni ambición, ni pensar que estaba el trabajo hecho. Yo creo que con 31 o 32 años eso no puede pasar, pero sí que fue una sensación de premio al trabajo y de reivindicación, un poco para mí, para el cuerpo técnico en su conjunto y para Chus, porque, bueno, vosotros sabéis lo que es el Real Madrid y lo que hay fuera del Real Madrid, las críticas constantes, la presión, y yo creo que nos reivindicamos mucho ganando esa Euroliga por cómo fue también. Si me permites que te lo cuente, Sí. Nosotros en la eliminatoria de cuartos de final remontamos por primera vez en la historia un 2-0 en contra, era una eliminatoria al mejor de 5, perdemos los primeros 2 en casa contra Partizan, se monta una pequeña tángana y vamos allí a Belgrado a jugar con un pabellón, 21.000 espectadores, medidas de seguridad por todas partes, ganamos los 2 de Belgrado y el quinto en el Palacio lo ganamos remontando 17 puntos. O sea, no fue una Euroliga cualquiera. Y bueno, sales campeón de Euroliga, después sales 2 años campeón de ACB, campeón de Supercopa, creo, un par de veces, campeón de la Copa del Rey. Termina el ciclo en el Real Madrid y ahí uno podría decir, bueno, me espero a ver si llega otra oferta ACB, a ver si llega otra oferta de España o de otra liga, y tomas la decisión, quizá extraña para muchos, de dejar la que es la institución deportiva más grande del mundo con diferencia. En el fútbol es el equipo más grande que existe, en el básquet también, quizás sacando las franquicias de NBA, y decides venir a Chile, que dentro de Sudamérica tampoco es una potencia. ¿Por qué tomas esta decisión? Pues yo entiendo que puede sorprender la decisión en sí y la velocidad con la que la tomamos, mi mujer y yo, para venir, pero para mí tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido cuando yo valoro las distintas propuestas que tenía sobre la mesa, valoro también las ganas que yo tenía de entrenar y valoro los vínculos que tiene mi mujer aquí en Chile, es un país al que quiere mucho, ha venido mucho como profesora universitaria, todo cobra sentido y cobra sentido especialmente cuando hablo con Carlos y me transmite seriedad, me transmite rigor, me transmite ambición, me transmite que aquí lo que hay es una estructura súper profesional. No quiero compararlo con nada porque sería injusto para Leones, porque es mucho más profesional y mucho más seria que otros clubes que vosotros podríais pensar pues, que están más estructurados o que tienen más tradición. Esto es una estructura extremadamente profesional, extremadamente seria, y además un proyecto deportivo muy atractivo para mí, con la sensación de que hay medios para trabajar, hay espacio para trabajar, pero también hay algo muy bien construido ya, muy bien edificado, por Sama, por el anterior cuerpo técnico y también, por supuesto, por nuestro presidente, que ha contribuido en todo. De manera que para mí cobra todo sentido, es un proyecto deportivo en un país que me resulta cercano, y eso se ha confirmado, claro, al llegar aquí, al ver la bienvenida que hemos tenido y la llegada y el acoplamiento de los jugadores. Se cierra el ciclo de Samaniego, durante el cual llegamos a 4 finales distintas. Quería preguntarte, lo que quizás más destacó su gestión es que nosotros fuimos con diferencia la mejor defensa del campeonato. Obviamente todos los entrenadores tienen estilos distintos. Antes de él tuvimos muchísimos años un entrenador que quizás estaba más centrado en la ofensiva.
¿cómo te sientes tú como entrenador? ¿Cuál es el estilo que quizás más te acomoda? También hemos visto muchos entrenadores que han venido acá tratando de hacer muchas posiciones cortas para tener la mayor cantidad de tiros. ¿Cuál crees tú que es tu estilo de baloncesto y si crees que esta defensa que ya está construida la podrás mantener? Yo creo que hay mucho muy bueno que mantener. Yo tengo que decirte que creo que los equipos se construyen desde la defensa, con la solidaridad en los esfuerzos. Y a mí me gusta mandarle un mensaje a los equipos, decirles que para disfrutar en ataque tenemos que ganárnoslo en defensa, claro. Tenemos que merecer poder disfrutar en ataque. Yo creo que nadie se apunta a baloncesto para defender. Entonces, para poder de verdad merecerte levantar esos tiros y disfrutar en el campo de ataque, tienes que ganártelo en defensa. Sí. Ese es un mensaje que quiero que entendamos. También yo quiero mandar un mensaje de que a mí me gusta la defensa de equipo. Que entendamos que defendemos juntos, que el balón no solo lo defiende uno. Con esto no quiero diluir la responsabilidad individual, pero sí entender que defendemos como equipo, todos juntos. Y en ataque, algo que creo que define mi filosofía es que hay que atacar en los primeros 6 segundos, pero hay que tener recursos tácticos para atacar también en los últimos 6. Creo que son los periodos de la posesión más eficientes, en los que más éxito se consigue, y por eso creo que nunca hay que renunciar a correr. Yo asumiré algunas de las pérdidas que tendremos por correr en esos primeros 6 segundos si corremos con pases, si no botamos en el sitio, y también quiero que sepamos construir un ataque con madurez, con consistencia y con recursos tácticos profundos, densos, ricos, para atacar en ese final del reloj. Tú te formas como entrenador en Madrid, ¿o no? Así es, en la cantera de Las Rozas. Yo creo que hay se dice que hay un poco dos escuelas, está la escuela catalana y la madrileña. ¿Tú crees que son distintas? ¿Crees que son complementarias? Porque bueno, estuvimos acá 4 años, bueno, Samaniego es vasco, pero se formó prácticamente como entrenador en Cataluña. Bueno, yo creo que el baloncesto catalán tiene mucho mérito porque ha conseguido formalizar muchos conocimientos y ha tenido una dinámica de maestro-discípulo que creo que al baloncesto madrileño le ha faltado. ¿Ya? Eso no quiere decir que no haya una escuela madrileña, creo que la escuela madrileña existe, creo que hay relaciones entre mentores y discípulos, esas existen, pero está un poco menos formalizada la escuela madrileña y ahí hay que darle mérito a la escuela catalana. Yo creo que son escuelas perfectamente complementarias y creo que no hay compartimentos estancos en el baloncesto, hay aproximaciones al juego un poco distintas, pero también te diré que creo que lo que yo traigo es una personalidad propia al margen de las escuelas, en el trato con el jugador, en el trato con el club y en la manera de entender el baloncesto también. Pero sí, cabe adscribirme probablemente a una escuela madrileña, sí. Pero creo que son complementarias, creo que hay mucho muy bueno construido. Llevas ya una semana más o menos, un poquito menos de hecho. Un poco menos. Y bueno, ya has tenido los primeros entrenamientos con el equipo. Primero, ¿cómo te has sentido tú? ¿Cómo ha sido este periodo de empezar a conocerse con los jugadores? Bueno, me he sentido de maravilla. O sea, yo he saltado aquí a la pista y me he puesto a dirigir las sesiones y este es mi hábitat natural. La pista, el pabellón, los jugadores, el camerín. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, pues me he sentido pleno, contentísimo. Y a los jugadores les he visto con un nivel de implicación enorme, con muchas ganas de seguir creciendo, pero con algo muy bien consolidado también, con unos cimientos muy buenos, muy sólidos de baloncesto. Y me ha sorprendido muy gratamente, me ha llamado la atención, que el jugador chileno es un jugador muy versátil. La versatilidad de los jugadores me ha sorprendido en esta primera llegada. Veo a muchos jugadores muy capaces de hacer muchas cosas en el campo. Y eso para un entrenador es una bendición. Esto un poco nada que ver. ¿Cómo entiendes tú la derrota y cómo entiendes tú el fracaso? Lo digo también desde la posición de un club que le ha tocado perder muchísimo, mucho más de lo que ha ganado, igual que quizás todos los clubes del mundo, pero nosotros tenemos 5 finales, ganamos una sola de las 5 que hemos jugado. ¿Cómo entiendes tú eso? Y preguntarte por la relación entre la derrota y el fracaso, que ha sido algo que muchas veces se le hace esta pregunta a los entrenadores y muchas veces la respuesta no es tan positiva, quizás con el periodista que les pregunta. Verás, yo creo que el fracaso solo existe si a la derrota le sumas un mal trabajo, falta de implicación, problemas en aspectos que tú puedes controlar. Yo creo que la belleza del deporte es que hay elementos que no controlamos y hay un componente de aleatoriedad grande, de aspectos que simplemente suceden y que no los puedes evitar y suceden para bien y suceden para mal. Te hablaba antes del tiro de Sergi Llull. Nosotros hicimos un gran trabajo, preparamos al equipo, entrenamos durante la temporada muy bien, hicimos muy buenos scoutings y si Sergi no mete ese tiro que cae con nieve muy alto, no ganamos la Euroliga. Entonces, hablar en ese caso de fracaso me parecería
me parecería demasiado severo, demasiado duro. Yo vivo la competición como algo que me apasiona, como algo que me obsesiona, pero no me obsesiona más allá de lo que yo no pueda controlar. Hay mucho que un entrenador puede controlar, pero hay aspectos que se le escapan. De manera que no me gustaría hablar de fracaso, sino también de aprender a ganar. Creo que la derrota te enseña a ganar. Creo que hay jugadores que con esas experiencias de derrota se construyen emocionalmente y baloncestísticamente y están un poco más cerca de ganar, siempre asumiendo, como te digo, que hay aspectos que no controlamos. Y que está bien que sea así, que no los controlemos. Hay que disfrutar del deporte así. ¿Qué significa para ti la formación de jugadores? Lo digo como un club que siempre se ha identificado como formador. A mí ayer me decía gente del club y algunos jugadores que les había llamado mucho la atención mi implicación como head coach en un entrenamiento de puro desarrollo individual, de técnica individual que hicimos ayer por la mañana. Pues es que mi implicación va a ser esa y más, porque a mí me gusta mucho, es una labor que me gusta. Yo entiendo la formación de jugadores de forma integral. Creo que la técnica individual, no excesivamente analítica, sino con transferencia al juego, con elementos de táctica individual y de toma de decisiones, es un aspecto importante, pero solo cobra sentido cuando se traslada al colectivo. Y cuando se traslada al colectivo, obligando a los jugadores a tomar decisiones rápido, a equivocarse en entrenamiento, a jugar con un ritmo alto y a ejecutar en contexto. Yo creo que ahí, cuando esos dos componentes se unen, tenemos una formación completa para desarrollar jugadores. Esa es una de las partes que me apasiona de este proyecto, Juanjo. Venir aquí y ver crecer a los jugadores U23 que tenemos, bueno, y a todos, porque todos están en disposición de crecer, pero sobre todo a los U23. Ya para ir terminando, me gustaría saber tus expectativas en estos años que vas a estar acá en Chile. Mis expectativas son de crecimiento en el día a día, de estar satisfecho con el día a día y semana a semana y que los resultados sean una consecuencia del trabajo. Yo creo que hay que ser ambiciosos en términos de resultados. Competición que venga, competición que nosotros tenemos que postularnos para ganarla. Pero eso no quiere decir que no entendamos el proceso. Y el proceso hay que darle valor, no hay que solo ver el punto de llegada, hay que darle valor al día a día, hay que darle valor al crecimiento, hay que darle valor a los dientes de sierra que hay en una temporada y cómo gestionemos las dificultades. Mis expectativas son máximas, yo vengo a disfrutar, creo que vamos a hacer disfrutar al club y a nuestros aficionados, creo que se van a sentir identificados con el equipo y que creo que de eso llegan las victorias, llegan los títulos y llega el desarrollo individual de los jugadores. Con una identidad muy clara, queremos ser un equipo identificable. Y eso para mí va a ser sagrado. Bueno, muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros y mucha suerte en todo lo que venga. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Como siempre, los dejamos invitados a seguir las redes sociales del club, @C0Leones en X, Instagram, Facebook y TikTok. También los dejamos invitados a seguir nuestro podcast en Spotify, Leones en Red, donde vamos subiendo las entrevistas que hacemos a lo largo de los capítulos de este programa. Como siempre, atentos a nuestras redes sociales, ya estamos cada vez un poquito más cerca de la temporada, ya los jugadores están entrenando, así que tenemos mucha ilusión, sobre todo de la mano de Guillermo, con mucha ilusión de lo que se venga al futuro. Nos vemos como siempre la próxima semana en Leones en Red. Chao, chao.